Tengan ustedes muy buenas noches, mis estimados. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a resolver un nuevo ejercicio en aula relacionado con los costos agropecuarios, ¿no? Para tal entendido, a ver, voy a compartir mi pantalla. Vamos a dar lectura al ejercicio rápidamente. Acá está. Este es el ejercicio en aula número 2, relacionado con costos agropecuarios. A ver, empecemos. Dice la empresa Naranjales obtiene un préstamo del Banco Mercantil por bolivianos 2.500.000 en fecha 1 de diciembre de 2016. Estos 2.500.000 se van a constituir en base fundamental de la inversión que nosotros estamos haciendo y de la cual la vamos a reflejar en el cuadro de inversión. A un interés del 12% anual, préstamo productivo. Con dicho préstamo compramos, se compra una propiedad de 10 hectáreas a bolivianos 900.000. Otro dato importante, ¿no? La propiedad agropecuaria, en este caso la propiedad agrícola, tiene un monto de 900.000 y además tiene la siguiente infraestructura debidamente evaluada que están dentro de la propiedad. Alambrado 140.000, canales de regadío 20.500, galpones de madera 30.250, vivienda para trabajadores 52.500, galpón metálico 45.800 eh, y un terreno con 182.000, ¿no? 182.000. 180.000, perdón. De las 10 hectáreas, 7 hectáreas están cubiertas con árboles de naranja en pleno proceso productivo, con una media de 150 árboles por hectárea, cuyo valor en libros es de 220 por árbol. Además, tienen cultivos de tipo permanente dentro de este ejercicio. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta como activos de tipo biológico dentro de la inversión. ¿Qué más? A ver, quedando el saldo en cuenta corriente para gastos operativos de dicho fondo, de dicho monto, saldo 50% para gastos de emergencia a fondo compras, ¿no? Va a existir un saldo, el saldo se va a manejar en cuenta corriente, que vendría a ser un activo de tipo financiero, y de ese 50% se va a quedar en fondo compras, que también es como caja, dijimos, ¿no? Fondo compras, y en realidad va a ser un activo también de tipo financiero. Ambos se van a encontrar directamente en lo que son los activos financieros. Durante los meses de marzo a junio de 2017 se realizaron los siguientes gastos, y ahí podemos encontrar los costos gastos que van a estar dentro de nuestro proceso productivo y que van a reflejar el mismo, ¿no? Ahí tenemos salarios, por ejemplo, abonos fertilizantes, tenemos el tema de impuestos catastrales que tiene un tratamiento especial, ¿no? Los cuidados de árboles de riego y poda, eliminación de malezas, mantenimiento, que ya vimos un poco en el ejercicio en aula número 1, que tiene un tratamiento también específico de acuerdo a norma tributaria y tenemos que considerarlo. La recolección y bueno, por último la cosecha, ¿no? Calcular los costos por unidad cosechada, ¿sí? Para calcular esto primero tenemos que tenerle el costo de producción. Y una vez determinado el costo de producción, recién podemos calcular el costo por unidad. Además, el costo por caja, ¿sí? Por caja, sabiendo que una caja equivale a 80 naranjas, ¿no? Sabiendo que una caja equivale a 80 naranjas. Toma en cuenta que la tasa pasiva del sistema financiero es del 3%, ¿no? Nos vamos a encontrar con una tasa activa y también con una tasa, ¿por qué no decir pasiva? Pasiva y activa, ¿no? Como tal. Y bueno, este es el ejercicio que vamos a resolver. A ver, voy a compartir el Excel. Aquí está, vamos a explicar punto por punto este ejercicio. A ver, empecemos. El préstamo va a ser por 2.500.000, ¿sí? Vayamos ahora, ese dato es importante en el entendido de que todo el préstamo va a estar en función de estos 2.500.000. ¿Qué se hace con esos 2.500.000? A ver, volvamos al ejercicio y nos dice que con este préstamo se compra una propiedad de 10 hectáreas, ¿no? La propiedad, a su vez, esta propiedad eh, tiene un monto de 900.000, ¿sí? Y tiene la siguiente infraestructura debidamente valuada. Ahora bien, acá están los 900.000, el valor de la propiedad en total, ¿sí? Y lo que tiene después, voy a dejar pendiente este monto, lo voy a marcar con otro color que es rojo, todavía no lo consideremos, pero ahora vamos a ver lo que tenemos en activos que están dentro de la propiedad. Ahí podemos encontrarnos con
Alambrados, ¿sí? Alambrados, 140.000. Canales de regadío, 20.500. También podemos encontrar galpones de madera, 30.250. También nos encontramos con vivienda para trabajadores, 52.500. Galpón metálico, 45.800. El terreno por 180.000 y las existencias plantación naranja, que tendríamos que calcular, lo que nos dice que son 7 hectáreas. De las 10 hectáreas, 7 hectáreas están destinadas a este tipo de cultivo, además con un promedio de árboles de 150 árboles por hectárea y por valor en libro de cada árbol de 220. Si multiplicamos estos tres, me da 231.000. Estos que estoy marcando de color amarillo serían nuestros activos físicos y nuestros activos biológicos como tal, ¿no? Si sumamos todo esto, lo que está en amarillo, tenemos un monto de 700.050, que representaría el valor de los activos, repito, físicos y los activos biológicos, ¿no? Ahora bien, yo quiero saber cuánto realmente es el valor de la propiedad agrícola. Lo que yo tendría que hacer ahora es una simple diferencia, agarrar los 900.000, que es el valor total de la propiedad, restarle estos activos menos los activos físicos y biológicos, que es 700.050, y me va a dar un monto de 199.950, que va a representar el valor exacto de la propiedad para fines de registro dentro de la inversión. Ahora bien, lo marco de amarillo y fíjense ustedes, todo lo que está de color amarillo sumará un monto de 900.000 bolivianos, que está registrado como el valor de la propiedad la propiedad que se está comprando junto con todos los activos físicos y biológicos, ¿ok? Como primera parte. Segunda parte. Nos dice también en el ejercicio que se queda un saldo en cuenta corriente. ¿Cuánto es el préstamo? Dijimos. Es de 2.500.000. Sabemos muy bien que la propiedad cuesta 900.000 y si nosotros hacemos una resta entre el préstamo menos la propiedad, me va a dar un saldo y ese saldo es el saldo que se queda en cuenta corriente. El saldo que se queda en cuenta corriente es de 1.600.000. Ahora bien, acá nos dice que de este saldo, ¿sí? Se queda en cuenta corriente para gastos operativos. De dicho saldo, 50% se va a quedar para fondo compras, para gastos de emergencia, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer yo es calcular primero el 50%, calcular el 50% tanto para cuenta corriente y 50% para fondo compras de 1.600.000. Eso me da 800.000 en ambos casos. Y esos saldos se van a quedar como activos financieros en la parte de la inversión, ¿no? Uno para gastos corrientes o operativos y el otro para gastos de emergencia. Entonces voy a traer tanto cuenta corriente como fondo compras a mi cuadro de inversión, esos dos montos de 800.000. Y fíjense que sumando ya todo ahora, todo el cuadro de inversión me da el valor del préstamo que yo obtuve del Banco Mercantil, que asciende a 2.500.000, ¿no? 2.500.000. Entonces, lo que hemos hecho en la primera parte es hacer un prorrateo, ¿sí? Si ustedes quieren, definiendo cuánto es el valor de la propiedad, identificando los activos físicos, los activos biológicos y también los activos financieros. Eso sería la primera parte. Vayamos ahora a los gastos que se realizan durante los meses de marzo a junio. Si tomamos en cuenta la periodicidad de gasto, va a ser marzo, abril, mayo, junio, 4 meses que tenemos que tomar en cuenta para hacer gastos, ¿no? O costos en este caso. Entonces vamos a la columna de gastos y costos. Voy a abrir una nueva. Vayamos punto por punto. El primero es salario de 5 trabajadores de planta a bolivianos 3.500 por mes. Dijimos que son 5 trabajadores de planta, un salario promedio de 3.500 y el número de meses dijimos que es de marzo, abril, mayo y junio, son 4 meses. Entonces lo que hacemos acá es multiplicar 5 por 3.500 por 4. Eso me da 70.000. A estos 70.000 le voy a sumar los aportes patronales, que equivalen al 16.71%, que asciende a 11.697, y voy a
calcular también la indemnización y el aguinaldo, que equivale a 8.33% en ambos casos, ¿no? De los 70,000 me da en ambos casos 5,833.33, haciendo un total, sumando aportes, el total ganado, aportes patronales, más indemnización, más aguinaldo de 93,363.67. Esos 93,363.67 se van a registrar a la altura de salarios de trabajadores como el gasto o el costo para este proceso productivo. Y nosotros lo vamos a llevar a nuestro cuadrito de gastos, debajo de la inversión, gastos, costos, salario de trabajadores, los 93,363 como parte del costeo, ¿sí? Como primer gasto, mejor dicho. Vamos con el siguiente. Compra de abonos y fertilizantes según factura bolivianos 45,000, utilizando el 80%, ¿no? Este gasto está relacionado con los abonos y fertilizantes. Nos dice que asciende a 45,000. Estamos comprando ¿de dónde? Se compra de un lugar que tiene una factura porque nos dice según factura. Entonces lo que yo voy a calcular es el 87%. ¿Por qué? Porque ingresa solamente al costeo el 87%, o en otras palabras, al inventario de abonos y fertilizantes el 87%. El 13% se va a destinar a lo que es el crédito fiscal, que no va a formar parte del costo de producción. Entonces, si yo calculo 45,000 por 87%, tengo 39,150. Y el ejercicio nos dice que se utiliza el 80%. Entonces acá calculo el 80% de 39,150. Eso me da 31,320, que ingresaría como parte de los costos o gastos dentro del proceso productivo. Entonces, a la altura de abonos y fertilizantes, los 31,320. En nuestro cuadrito también tenemos abonos y fertilizantes, los 31,320, ¿no? Vayamos con el siguiente. En el contrato de compra y venta determinan cancelar los impuestos catastrales por un monto de bolivianos 1,200, gestión 2016, y 1,320, gestión 2017, ¿no? Producto de la compra y venta, en algunos casos existen impuestos devengados que no se han pagado, ¿no? Entonces, producto, repito, de esa compra, nosotros tenemos que sanear esta partecita haciendo el pago de los mismos, ¿no? Y estos impuestos catastrales van a formar parte del proceso productivo porque estamos obteniendo un préstamo como tal y se está volviendo parte del cuadro de inversión como tal. Entonces voy a considerar los impuestos 2016 y 2017 haciendo un monto de 2,520 como parte de los gastos o costos en impuestos catastrales, es decir, que forman parte del costeo de producción, sin importar que sean, digamos, de gestiones anteriores, ¿no? Repito, por el hecho de que se tenga un contrato de compra y venta e impuestos devengados por pagar. Entonces, a la parte de impuestos catastrales voy a poner los 2,520 como parte de costos y gastos en el proceso productivo. El siguiente nos dice, los cuidados de los árboles, riego y podas se realizan con personal eventual que asciende a bolivianos 5 por árbol, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de árboles que se tiene, ¿sí? Vayamos a hacer el cálculo correspondiente. Son 7 hectáreas, vayamos a la primera parte y nos dice que son 7 hectáreas destinados al proceso productivo, de las cuales se tienen promedio de 150 árboles por hectárea, ¿no? Entonces, agarramos las 7 hectáreas, multiplicamos por 150, que es el promedio, y me da 1,050. Esta es la cantidad de árboles que se tiene. Ahora, para este costo nos dice que personal eventual va a ser el riego y la poda a bolivianos 5 por árbol, ¿no? Entonces, agarramos los 1,050, agarramos los 5 bolivianos, multiplicamos 1,050 por 5, me da 5,250. Voy a calcular, como no me van a dar facturas eventuales, son eventuales los que están realizando este trabajo, el gross INAP. Hago el gross INAP a tasa efectiva, es decir, 15,5 dividido entre 84,5.
Eso me da 963.02. Y luego totalizo los 5.250 más los 963.02. En otras palabras, estoy asumiendo las retenciones, ¿no? El total de riego y poda va a ser de 6.213.02. Entonces, a la altura de riego y poda, los 6.213.02, ¿no? También en nuestro cuadrito va a estar riego y poda, los 6.213.02. Ok. Vayamos con el siguiente. Nos dice que se procede a realizar la eliminación de malezas realizado por 8 personas de la comunidad, quienes nos cobran bolivianos 500 por persona. Son 8 personas de la comunidad, igual es a 500 el costo unitario. Si multiplicamos 8 por 500, esto me va a dar 4.000, ¿sí? Como no me dan factura, de la misma manera hago grossing up, 15.5 dividido entre 84.5. Eso me da 733.73. Calculo el total, que va a ser la sumatoria, 4.000 más 733.73, me da 4.733.73, ¿no? Y eso va a formar parte del costeo de eliminación de malezas. Vayamos con el siguiente, por favor. Se realiza mantenimiento de la vivienda para trabajadores, realizado por la empresa constructora Alanoca S.A. a bolivianos 21.000, según factura correspondiente e informe del supervisor de obra. El costo va a ser de 21.000 bolivianos con factura correspondiente, entonces ingresa solamente el 87%, que asciende a 18.270. 21.000 por 87% me da 18.270. Ahora bien, nosotros tenemos que considerar un aspecto importante cuando vayamos a ver algún mantenimiento, reparación o mejora que está relacionado con un activo fijo, ¿no? Y decimos, y esto está en el Decreto Supremo 24051, en el entendido de que cualquier mantenimiento, reparación o mejora que su valor en función al valor del activo fijo sea mayor al 20%, este se va a capitalizar. Pero si este mantenimiento, reparación o mejora es menor al 20%, repito, entre el valor que se tiene del mantenimiento, del costo, mejor dicho, en relación al valor del activo, es menor al 20%, se va a ir al gasto. Entonces, lo que yo calculo inicialmente es un porcentaje de representación que se tiene, ¿no? Lo que hacemos es agarrar los 18.270 y dividir entre 52.500. Eso me da 0.35. Si yo multiplico esto por 100, me va a dar 35%. ¿Eso qué quiere decir? Que este costo es mayor al 20% del activo. ¿De dónde saco estos 52.500? Fíjense que sacamos del valor que tiene nuestro activo, que está acá, 52.500, ¿no? Entonces, al ser mayor, lo que nosotros tenemos que proceder según norma dice que debemos de capitalizar al 20%. Como es mayor al 20%, tenemos que capitalizar. Entonces, no vamos a hacer nada en nuestro cuadrito de gastos, ¿sí? No vamos a colocar ese gasto como parte de los gastos o del proceso de producción, pero sí nos vamos a ir a la hoja de inversión, y en la hoja de inversión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar los 18.270 y voy a sumar al valor que tiene vivienda de trabajadores, que es 52.500. Al final tendré un valor de 52.500 más 18.270 de 70.770. Y ese será el valor del activo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este cuadrito, yo ya he sumado todos. Y fíjense que mi inversión al final cambia, que era de 2.500.000, ahora va a ser 2.518.270. Esto principalmente para fines de el cálculo del costo financiero, que nos va a ayudar bastante, ¿no? Muy bien. Vayamos, ¿qué pasaría? Alguien se pregunta, ¿qué pasaría si es menor al 20%? Porque se puede dar esta posibilidad. Si es menor al 20%, entonces este va a formar parte de los gastos. Directamente lo vamos a considerar como parte de los gastos, como mantenimiento, y va a formar parte de los gastos o costos. Solo como aclaración.
Vayamos con el siguiente, ya estamos en la recolección, que es en los meses de mayo y junio, asciende a 8.100 horas de trabajo, siendo el jornal bolivianos 10, realizado por personal eventual. ¿No? Entonces, vamos al siguiente gasto, costo de cosecha, que son 8.100 horas. Para tener el número de jornales, agarramos las 8.100 horas y dividimos entre 8 porque sabemos que un jornal tiene 8 horas. En ese entendido, tengo 1.012 jornales. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar por el costo que me está cobrando estos jornaleros, que es de 10 bolivianos por jornal. Si yo multiplico 10 por 1.012.50, tengo 10.125. Como son jornaleros, no emiten factura, tengo que calcular o asumir las retenciones al 15.5 dividido entre 84.5. Eso me da 1.857.25 y hacemos un total de 11.982.25. Este es el monto que se va a considerar para el gasto de la cosecha. Entonces, los 11.982.25 lo vamos a colocar en cosecha, ¿sí? 11.982.25, ¿sí? Y listo, luego nos dice que la cosecha alcanza a una media de 420 árboles por 420 naranjas por árbol, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular la producción. Sabemos muy bien que tenemos 1.050 árboles, eso está en un punto anterior, ¿sí? Es la cantidad de árboles que se tiene, no se ha perdido ni uno. Y se produce 420 unidades por árbol. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar los 1.050 por 420 y tengo 441.000 unidades de naranja que se han producido. Este dato es importante para la determinación de costos unitarios. ¿Que me va a servir? Sí, me va a servir, pero más adelante, ¿no? Yo lo tengo ya aquí registrado como 441.000 unidades de naranja. Y por último, bueno, ya no tenemos más costos, pero hay uno indirecto que está relacionado con el préstamo. Cuando nosotros recurrimos a un préstamo, van a existir intereses de por medio, los intereses financieros, ¿no? Esos intereses financieros se tienen que registrar como parte de los costos o gastos, repito, porque estamos en una operación de obtención de un préstamo bancario y compra de una propiedad como tal. Entonces, calculemos esos intereses financieros por el periodo. Ahora, el periodo. Fíjense ustedes que el préstamo lo adquirimos, si revisamos en la primera parte, el 1 de diciembre. La ejecución de gastos recién empieza de marzo a junio y la cosecha es en los meses de mayo y junio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que para calcular los intereses a esta tasa de tipo activa, lo que tenemos que hacer es considerar el periodo desde la fecha de la obtención del préstamo. ¿Por qué? Porque el préstamo se obtuvo en diciembre, desde el 1 de diciembre, y existe un tiempo muerto más o menos, un tiempo que no se da uso al dinero, que es desde diciembre hasta el mes de marzo. Entonces, ese tiempo lo asume, en otras palabras, el costo de producción de la empresa, ¿sí? Porque si no sería un interés ejecutado al gasto que incrementaría ese costo de producción. Entonces, o incrementaría los gastos, mejor dicho. Lo que tendríamos que hacer en este caso es calcular los intereses financieros desde agarramos los 2.500.000, la tasa de interés es el 12%, 0.2, y vamos a calcular desde diciembre. Entonces, calculamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, hasta la fecha de la cosecha. Son 7 meses. Entonces acá calculamos 7 dividido entre 12 y me da, bueno, este valor y tengo 175.000. Si multiplico 2.500.000 por 0.12 por 0.58, 33 periódico, 175.000 bolivianos como parte de los intereses financieros, ¿no? Y vamos a colocar esos 175.000 a la altura de intereses financieros como parte de los costos y gastos del proceso productivo, ¿no? También en nuestro cuadro de costeo tenemos los intereses financieros por 175.000. Repito, es el tiempo desde la fecha de la obtención del préstamo. Ya no tengo más gastos y costos, entonces lo que yo hago es totalizar, por favor, totalizamos
Y en acá tengo un monto, comparamos, de 325.132.66, que representaría el valor de los costos y gastos del proceso productivo, ¿no? Por una parte. Vayamos ahora al otro elemento del costo, que son las depreciaciones, ¿no? En el caso de las depreciaciones, vamos al cuadro de inversión, ¿sí? Veamos cuáles se van a depreciar y algunos se van a amortizar. En el caso de las depreciaciones, tenemos los siguientes, ¿no? La propiedad agrícola sí se deprecia, los alambrados también, los canales de regadío también, galpón de madera también, vivienda para trabajadores también, el galpón metálico también se deprecia. Los terrenos no se deprecian, ¿sí? No olviden, la norma contable 1 nos dice que los terrenos no sufren ni agotamiento ni depreciación. Por tanto, no están considerados como parte de las depreciaciones, ¿no? Desde el punto de vista contable. Entonces, no tomamos en cuenta para realizar la depreciación. Las existencias plantación naranja, en este caso los árboles naranja, sí se van a amortizar tomando en cuenta un porcentaje ya definido. Esto se ve en el tema de contabilidad agrícola. Ustedes bien saben que existen dos tipos de cultivos, los transitorios y los permanentes. Los naranjales, por ejemplo, son cultivos permanentes, ¿no? Y dijimos ya en ese tema, recordando un poco que cuando teníamos los árboles en pleno proceso productivo, estos se amortizaban en el tiempo, sufrían, tenían una similitud con un activo fijo, por tanto, vamos a considerar su amortización. Cuenta corriente y fondo compras no lo vamos a amortizar porque son activos de tipo financiero. Dígame, Oscar, ¿cuál es su pregunta? Oscar. No, sí, no, dicen, por error aprieta el botón, Ah, mil bueno, disculpas, lo bajé no inmediatamente. se preocupe. Continuemos entonces. Entonces voy a agarrar a todos los activos físicos y biológicos. Acá está, fíjense, y voy a agarrar sus valores. Aclarando, ¿no? Que vivienda de trabajadores ya toma en cuenta el valor capitalizado, el valor histórico más el capitalizado, ¿sí? Los 70.770, que representaría el valor para la depreciación. Entonces agarro los valores y voy calculando, ahora voy a multiplicar por un porcentaje de depreciación que están tipificadas en el Decreto Supremo 24051 en el anexo del artículo 22. En el caso de una edificación o de una propiedad, el porcentaje es de 2.5%, de los alambrados es 10%, canales de regadío 5%, galpones de madera 20%, todos los productos que sean de madera o activos de madera son de 20%, vivienda para trabajadores 5%, galpón metálico igual, todos los activos metálicos son del 10%, las existencias, plantaciones naranjas están como frutales 10%, ¿no? Ahí está, todos los porcentajes. Consideramos ahora el periodo de gasto, en este caso los 4 meses desde la ejecución, es decir, desde el mes de, a ver, aquí está, desde los meses de marzo a junio, ¿no? Marzo, abril, mayo y junio, son 4 meses, entonces agarramos 4 dividido entre 12 y tenemos esos montos, lo voy a copiar esto en toditos y lo que hago es ahora multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar. Fíjense ustedes que voy calculando las depreciaciones. En el caso de propiedad agrícola tengo un monto de 1.666,25. En el caso de alambrados de 4.666. En el caso de canales de regadío de 341. Galpones de madera de 2.016,67. Vivienda trabajadores 1.179 con 50, galpón metálico 1526,67 y las existencias plantación naranja de 7.700, que representarían, repito, el valor de las depreciaciones. Al final voy a totalizar depreciaciones y amortizaciones y eso me da un monto de 19.097,42. Y tenemos el monto ya del segundo elemento del costo. Por último, voy a calcular lo que es el costo financiero. Ustedes bien saben que el costo financiero está en función de una fórmula del interés simple que toma en cuenta la inversión, una tasa de interés que generalmente es la pasiva y el tiempo.
Esos son los tres elementos que van a formar el costo financiero. En el caso nuestro, ¿cuánto es la inversión? Recuerden ustedes que nuestra inversión cambió. Inicialmente era de 2.500.000, pero por la capitalización llegó a 2.518.270, que es una capitalización, aumento de recursos, ¿no? Y esto es lo que se ha representado ahora en nuestra inversión. 2.518.270. Entonces agarro los 2.518.270, agarro la tasa de interés pasiva que tengo en el ejercicio que está en la última parte, que dice que es 3%, y agarro el tiempo, bueno, la periodicidad que estoy haciendo es de 4 dividido entre 2, es decir, el tiempo de 4 meses, y fíjense que el costo financiero refleja un monto de 25.182.70, ¿no? ¿Qué representará ese costo de oportunidad que debe de registrarse en los elementos del costo agropecuario como tal, ¿no? Listo, al final voy a hacer un pequeño resumen donde tendré los gastos, que es 325.132. Verifiquemos, ahí está, 325.132. Agarraré las depreciaciones, que es 19.097,42. Agarraré el costo financiero, que es 25.182. Y determinaré el costo de producción, que es la sumatoria de gastos, costos, más depreciaciones, más el costo financiero. Todo eso me da un monto de 369.412.78, que va a ser el costo de producción. Agarro la producción, bueno, ya la tengo y calculado. Aquí están los 441.000 unidades de naranja, que son las cantidades totales de naranja que se tiene. Ahora, ¿puedo calcular la cantidad de cajas? Sí, ¿no? Porque en el ejercicio me dice, también calcula el costo por caja, sabiendo que una caja equivale a 80 naranjas. ¿Qué es lo que agarro? Agarro las 441.000 naranjas y las voy a introducir en grupos de 80, ¿no? Y voy a tener el número de cajas. El número de cajas representa 5.512.50. Ahora ya puedo calcular los costos unitarios tomando en cuenta este costo administrativo. Sí, puedo calcularlo, ¿no? Agarro, en el caso del costo unitario por naranja, agarro el costo de producción, los 369.412, y divido entre la producción de naranjas a nivel de unidades, que es 441.000, me da 0.84 por unidad. Y en el caso de las cajas, agarro los 369.412 y divido entre 5.512, me da 67.01, ¿no? Que es el costo unitario por cada caja. Y el otro es el costo unitario por unidad. Y listo, ¿no? Y listo. Bueno, eso sería el ejercicio en realidad, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento. Listen, ¿podría explicar una vez más este concepto del interés pasivo? Claro, para el cálculo de... A ver, antes expliquemos un poco. Existen dos tasas de interés, ¿no? Una en el sistema financiero que se maneja. Una es la tasa de interés pasiva y la otra es la tasa de interés activa. La tasa de interés activa es la que te cobra el banco por algún préstamo que tú tengas, ¿no? Con una entidad financiera o que una empresa tenga con una entidad financiera, que generalmente fluctúa, digamos, desde un 5 hasta un 20-26%, dependiendo de la entidad financiera. Y la tasa de interés pasiva es la que te paga el banco, ¿no? Es la que te paga el banco por colocación de capitales, ya sea en instrumentos como DPFs, cajas de ahorro, cuentas corrientes, yo qué sé. Entonces, la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva, ustedes bien saben que se llama spread financiero, lo que ganan los bancos, ¿no? Ahora, en nuestro caso, nosotros utilizamos para el cálculo del costo financiero la tasa de interés pasiva, la que te paga el banco. Ya te da el ejercicio un promedio en este caso, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero en este caso el ejercicio ya te da un promedio. Agarramos la inversión, agarro la tasa de interés pasiva, agarro el tiempo, la periodicidad en este caso 4 dividido entre 12 y tengo el costo de interés, el costo financiero. ¿Por qué tomo en cuenta el costo financiero como parte de los elementos del costo?
Porque es un elemento que parte de un costo de oportunidad. Y eso ya lo vimos en la parte teórica, ¿no? ¿Qué pasaría si yo esta inversión, en vez de colocarla en la parte agropecuaria, la coloco en el sistema financiero? Yo voy a ganar este dinero en este periodo de tiempo, ¿no? Sería un monto que se debería de considerar al momento de la determinación de un costo de producción, ¿no? Como tal, tomando en cuenta ese interés del sistema financiero y esa tasa de interés pasiva. Ahora, la tasa de interés activa, nosotros también la vemos en este ejercicio, también está, ¿no? Acá nos han cobrado un interés como parte de los gastos en los intereses financieros. Fíjate tú que está acá, ¿no? Yo obtuve un préstamo de un banco y me está pagando, me está cobrando el 12% y bueno, estoy calculando el tiempo y voy a considerar como parte de los gastos esa tasa de interés, ¿no? Entonces, fíjate que en este ejercicio también se toma en cuenta la tasa activa, ¿no? Hay en otros que no, pero en este se está tomando en cuenta tanto lo interés, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, ¿no? Eso es, Oscar. Muchas gracias, Lisa. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, no hay preguntas. Ok. Con eso entonces habríamos acabado la clase del día de hoy, mis estimados. Nos encontraríamos ya para el examen directamente, que es la siguiente semana, ¿no?